Bueno, seguimos con una serie de vídeos de banda para que todos los que estéis en casa, confinados durante estos días del coronavirus, podáis escuchar información. Siempre un mensaje tranquilizador respecto a la pérdida de peso en banda. La banda no es como un bypass gástrico o como una gastroplastia tubular, que son técnicas más regladas en cuanto a la pérdida de peso. Tiene una pérdida de peso, una curva que es muy brusca, descendente al principio y que luego se va aplanando. Ese tipo de pérdida de peso es muy brusca inicialmente y luego al año se estabiliza. Esto es típico en el bypass y en la tubular. Pero la banda no funciona así. La banda depende de muchas cosas. Depende del nivel de ajuste, depende de la inflamación de una persona, depende de la anatomía de una persona. Siempre hay que pensar que la banda es estándar para todos los pacientes, pero el estómago no lo es. Hay personas que tienen un estómago más chiquitito, otros un estómago más grande, hay gente que tiene mucha grasa alrededor del estómago y por lo tanto una banda puede quedar muy suelta o puede quedar muy ajustada al principio. Y eso justifica que algunas personas puedan incluso requerir ingreso durante unos días con suero hasta que baje la inflamación porque no toleran prácticamente nada, y personas que todo lo contrario, que te llaman al cabo de 3 días a decirte que se están comiendo pues hasta un chuletón y que no tienen ni el más mínimo problema. Eso es una variabilidad que hay que aceptar, y aunque sabemos que la mayoría de los procedimientos médicos tienen una distribución alrededor de la media de manera muy uniforme, que sepa un poquito de estadística sabe que eso se llama una campana de Gauss, significa que la mayoría de las personas tienen una distribución muy uniforme. La mayoría de las personas se distribuyen alrededor de la media, es decir, si hacemos la media de qué es lo que ocurre en un bypass gástrico con todos los pacientes, pues veremos que la mayoría de las personas están cerca de esa media. Por lo tanto, podemos ir diciendo a la gente qué es lo que va a pasar y vamos a preverlo con una gran exactitud. Pero esto no es así en la banda. Existe una gran dispersión, es decir, la inmensa mayoría de los pacientes se van a dispersar. Hay uno que pierde mucho peso al principio, otro que no pierde nada, y eso es muy frecuente en la banda. Entonces, esa gran variabilidad hace que no podamos predecir un patrón muy exacto en la pérdida de peso. Y por lo tanto, tenéis que estar tranquilas si alguna persona, alguna de vosotras, no pierde peso al principio o tarda mucho en alcanzar una sensación de tener la banda porque el ajuste necesita mucho volumen para llegar a producir esa sensación de saciedad. Entonces, en este sentido, no os preocupéis. Hay gente que alcanza muy rápidamente ese ajuste, que empieza a perder peso muy rápido, y gente que tarda mucho en empezar a perder peso o que tarda mucho en alcanzar esa sensación de ajuste. Al final de todo el recorrido, la mayoría de las personas alcanzarán la pérdida de peso que tienen que alcanzar. Pero por el camino siempre hay que aceptar que tenemos un año más o menos de demora hasta que alcanzamos esa pérdida de peso final, y que por el camino hay gente que pierde peso muy al principio, gente que pierde peso muy al final, y eso no quiere decir absolutamente nada. Hay mucha gente que al principio se pone muy nerviosa porque no nota la banda, porque hemos ajustado 5 veces y parece que aquí no ha pasado nada, porque parece que no me han operado, porque no estoy perdiendo peso. Eso genera mucha ansiedad, mucha preocupación, pero no debe de ocurrir. Tenéis que estar tranquilas si eso ocurre, forma parte de esa variabilidad, no tiene importancia, ese ajuste óptimo se acaba consiguiendo y esa pérdida de peso se acaba de consiguiendo. Pero cada persona es muy diferente para esto con una banda. Insisto, hay una gran dispersión y una gran variabilidad de una persona a la otra. No es un procedimiento tan uniforme como en el caso de un bypass o en el caso de una tubular. Bueno, nada más, seguiremos mandando vídeos.